acudamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se entiende por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para qué estamos puestos. porque también estando con vosotros, os decíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiesen tentado alrededor y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados nosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Vamos a meditar esta tarde en esta porción de la palabra de Dios. Déjenme platicarles primero en mi vida. Esta es la cuarta vez que me toca vivir una crisis que tiene que ver con la devaluación del peso, con la inflación del dólar. Cuando yo crecí, la primera noción que tengo yo de saber que el dólar no valía lo mismo que el peso fue allá en tercero de primaria, yo creo, cuando nos enseñaron eso. Y en ese entonces un dólar valía 12.50, ese es el primer valor que yo me acuerdo que tuvo el dólar. Resulta que desde que era presidente Adolfo Luis Cortines, allá por 1958, el peso costaba eso, 12.50. Y así se sostuvo, valiendo 12.50, hasta el tiempo de José López Portillo, allá por 1976, es decir, 18 años el peso se mantuvo firme en esa o el dólar se mantuvo firme en esa cotización. Pero a partir de ahí empezó lo que Bermúdez diría la rebambaramba, porque el peso se ha venido deslizando en 3 sexenios, el de José López Portillo, el de Miguel de la Madrid y el de Salinas de Gortari, fíjese, otros 18 años. El peso el dólar fue de valer 12.50 a valer 2.289 pesos. En 18 años el dólar o se infló de esa manera o el peso se devaluó de tal manera que un dólar en 1993 valía 2.289 pesos. Entonces fue cuando a Salinas de Gortari se le ocurrió la brillante idea de quitarle 3 ceros al peso, y entonces el dólar, en vez de costar casi 3.000 pesos, valió 3 pesos nada más, ¿no? Y desde ahí se ha vuelto a deslizar el peso o a inflar el dólar, como lo quieran ver. Pero el chiste es que cada brincote que da, porque se va deslizando poco a poco y luego da un brincote, ¿no? Y entonces en esos brincotes que da es cuando se viene la crisis. El primero fue el famoso error de noviembre, allá por de diciembre, perdón, allá por 1994, que subió de 3 pesos a 5, casi el doble. Ahorita se nos hace poco por lo que vale ahorita el peso o el dólar, pero en ese entonces era una devaluación de casi el 100% del peso. Y el famoso error de diciembre, que así le puso Salinas de Gortari para echarle la culpa a Zedillo, elevó esto. Entonces, después, en el 2008 la crisis fue mundial, pero como quiera le pegó al peso, y el peso subió hasta 13 pesos. De estar costando 7 pesos más o menos, se subió de 7 a 13, otra vez casi el doble.
y a partir de ahí se ha ido deslizando hasta que ahora en diciembre ya superó la barrera de los 20 pesos y ahorita andamos que si llega a 22, que si no está en 22 y andamos así. ¿Por qué les platico esto? Bueno, porque en cada crisis los pronósticos son de que la economía va a colapsar y de que no nos va a alcanzar para nada, y entonces en el ambiente se empieza a percibir este negativismo, esta pesadumbre, esta negatividad. Más ahora que a todos los factores que han influido para la crisis del peso en relación al dólar, a todos los factores le tenemos que agregar el famoso efecto Trump, que es el que ahorita tiene de cabeza no solo a México, sino a medio mundo. Pero la verdad es que hasta ahora hemos sido sostenidos en cada crisis por Dios y por su providencia, entendiendo por la providencia de Dios el control absoluto que Dios tiene sobre su creación. Entonces la cuestión es, ¿cómo respondemos como cristianos cuando llegan los tiempos de crisis? ¿Qué hacemos para mantener nuestra fe firme cuando el tiempo se pone difícil? No solo frente a las crisis macroeconómicas, a las crisis globales, sino frente a cada crisis que enfrentamos de manera personal. Porque todos tenemos nuestras propias crisis. A la crisis del peso tenemos que sumarle la crisis que cada quien tiene de manera particular. Y cuando esto pasa, cuando viene el tiempo de prueba, este tiempo difícil, todo lo que creemos es puesto en la línea de fuego. Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice cómo es que debemos afrontar, siendo cristianos, el tiempo de la prueba. Y lo hace en este pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 8. En ese pasaje hay 5 realidades acerca de las pruebas que necesitamos asimilar para superarlas. Entonces vamos a orar antes, pero vamos a meditar este pasaje para saber estas 5 realidades de las pruebas que debemos asimilar y así superarlas. Incline su rostro, por favor. Antes de ver cada una de estas realidades, hay una verdad muy profunda que tiene que ver con las crisis y con el tiempo difícil. Una verdad que se resume en una sola frase, una frase que yo escuché de un pastor norteamericano, no sé la verdad si sea suya o no, pero la supe de él. Y es muy importante que la aprendamos y que la apliquemos. La frase es: en tiempos difíciles no seas una víctima, sino un estudiante. Muchos de nosotros somos víctimas a nivel profesional en cada crisis, en cada prueba. Y siempre nos quejamos de lo mal que nos trata la vida. Y el problema que esto ocasiona es que nos condena a una vida centrada en nuestra miseria, porque no aprendemos nada de las pruebas que enfrentamos. Cuando somos una víctima y nos empecinamos en ser víctimas en los tiempos de prueba, pues entonces se nos pasa la vida lamentándonos y soportando esa miseria y asimilando y amargándonos por esa miseria. En cambio, un estudiante aprende de esos tiempos difíciles. Y entre todas las diferencias que podríamos citar, la más importante entre una víctima y un estudiante es que la víctima le pide a Dios, que es la oración de una víctima: Señor, líbrame de los tiempos difíciles, quítame esto que me está pasando, no permitas que nunca vuelva a haber tiempos difíciles y entonces voy a ser feliz. Un estudiante, en cambio, aprende primero que los problemas nunca se van a acabar. Va a solucionar este problema y a la vuelta de la esquina se va a presentar uno nuevo. Porque vivimos en un mundo que por naturaleza es problemático. Entonces,
Un estudiante aprende eso, y en segundo lugar aprende que en medio de los problemas, y eso es lo importante, Dios es la única fuente verdadera de ayuda y de felicidad. Y esa tiene que ser nuestra posición como cristianos. En las pruebas tenemos que ser estudiantes, no víctimas. Nuestra fe en la soberanía de Dios debe hacernos saber que cuando llegan los tiempos difíciles, Él está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Los creyentes a quienes Pablo escribe eran nuevos en la fe, ya lo vimos en los mensajes previos de este libro, y estaban atravesando ellos sí por problemas muy graves, tan graves como la persecución a causa de su fe. Y no lo estaban persiguiendo para meterlos a la cárcel, lo estaban persiguiendo para matarlos. Así de grave era el problema que tenían en Tesalónica los creyentes en Jesucristo. Y es en ese contexto de persecución, de crisis, de prueba realmente difícil para ellos, que Pablo nos instruye, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de estas 5 verdades acerca de las pruebas y de los tiempos difíciles. La primera realidad que vemos en este pasaje es que las pruebas provocan inquietud en nuestras vidas. Mire cómo dice el versículo del 1 al 3 en su primera parte. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Luego fíjese lo que dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Hay 2 palabras claves en el versículo 3. Una es inquietar y otra es tribulación. En su idioma original, el verbo inquietar tiene que ver con la oscilación. Si pudiéramos leer en griego, te diría el pasaje, a fin de que nadie oscile por las tribulaciones. Entonces, se aplica o tiene la idea de el efecto que causan en las personas los terremotos. Al igual que en un terremoto, las pruebas nos quitan el equilibrio, y nos llevan de un lado a otro, dando tumbos sin ningún control. Por eso Pablo usa ese verbo aquí. Inquietar en este pasaje tiene ese efecto para describir lo que hace la prueba en nuestras vidas. Nos hace dar tumbos, perdemos el equilibrio. Y otra palabra, tribulación, tiene la acepción también en griego de un pulgar ejerciendo presión sobre algo. Así que eso nos da una idea del efecto que causan en nuestra vida los tiempos difíciles. Por un lado, se lleva nuestro equilibrio mental y emocional, y por el otro, nos paralizan, de modo que es muy difícil actuar a causa de la presión que las pruebas ejercen sobre nosotros. Y para hacerlo más divertido, como diría mi amado Josué y su esposa, ellos siempre dicen, y para hacerlo más